Pedro Dagoberto Almaguer Prado, aquí frente al ícono de mi ciudad, que es el Cerro de la Silla, en Monterrey, Nuevo León, México, para presentarles una historia fascinante de lo que ocurre en cualquier ecosistema del mundo cuando es perturbado por una especie invasora. Esto es fantástico porque está más cerca de nosotros de lo que creemos. Y cuando perturbamos o se perturba el ecosistema de esa forma, quizá pierde el equilibrio por decenas de años o a veces nunca más lo vuelve a recobrar, como hemos visto ejemplos de conejos que perturban, por ejemplo, islas de Nueva Zelanda o quizá también en ejemplos de Australia. Después ya no los pueden ni siquiera envenenar o quitar porque tienen que, porque ya la fauna endémica depende de comer ese tipo de nuevas especies. Vamos a ver un ejemplo fantástico. Vamos a construir su hipótesis paso a paso. En este caso hablamos de una interacción de garzas, de truchas, de algo que se parece a una salamandra, newts en inglés, y también de las ranas toros, que es la especie que perturba ese ecosistema. Vamos a aprender mucho. Sobre todo darnos cuenta que algo que parece insignificante puede romper un equilibrio y quizá tardará decenas de años en volverse a recuperar. Veremos su hipótesis, veremos cómo se construyó el modelo paso a paso, veremos su dashboard para manipularlo, para ver los resultados del modelo y finalmente también veremos el diagrama de modo de referencia, por supuesto. Gracias. A continuación vamos a presentar otro modelo basado en una historia real. Ocurre en muchos lugares de naturaleza de nuestro mundo. Aquí estamos hablando de una especie invasiva que por error una familia va a un paseo, recoge esa especie invasiva de un río, después se va a su casa, no la puede soportar, la lleva a un estanque y la suelta. O sea, sin tomar en cuenta el impacto que eso va a causar en la salud, en el equilibrio ecológico que existe en ese estanque. Es una historia fascinante, real. Como introducción, vamos a pensar que en ese estanque originalmente había garzas, truchas y una especie que se parece a la salamandra, se llama tritón, y vivían en un perfecto equilibrio, un estanque hermoso. La historia inicia así: una familia va de día de campo a un río y se encuentra con una especie feroz, es una rana toro. Es feroz porque donde va come de todo. Entonces los niños van y toman esas ranas en una botella, unas cuantas ranas se las llevan a su casa, días después no saben qué hacer con ellas y el padre de familia los lleva a ese estanque y ahí vierten el contenido de esa botella o ese material donde ahí guardaban las ranas, sin tomar en cuenta lo que iban a provocar. Cuando se desequilibra un ecosistema pueden tardar décadas en volver a tomar ese equilibrio original. A continuación vamos a describir paso a paso cómo fuimos visionando la hipótesis que subyace detrás de este fenómeno ecológico. Es fantástica, o sea, aunque las especies unas a otras pueden servir de alimento, no nomás en una etapa adulta, sino también quizás las truchas comen huevos de tritones o quizá las ranas toro comen truchas recién nacidas o sea, no importa en qué etapa de vida vayan, vamos a describir esta hipótesis paso a paso. Aunque el modelo no lo modelamos a nivel así de esa vida, dependiendo de la edad, la descripción sí la vamos a hacer paso a paso. Entonces ahí están los elementos descritos, puestos en un mapa mental que dan vida a esta historia. Bien, en primera instancia tenemos la dinámica poblacional que ocurre entre las truchas y las ranas toro. Las truchas comen
tanto la huevada o las ranas toro en especie de renacuajos, pero también las ranas toros pueden comer la huevada de las truchas. Entonces ahí están los dos ciclos causa-efecto que se interponen. Después vemos qué pasa con la dinámica poblacional y de alimentación entre las garzas y las truchas. En la parte derecha describimos con detalle de qué se trata ese ciclo causa-efecto. A continuación vemos qué ocurre con la dinámica poblacional y de comida de las garzas y los tritones. Luego vemos qué ocurre con los tritones o alguna de los tritones en determinada edad con las ranas toro. Después vemos qué pasa con las truchas y los tritones. Y luego con las ranas toro y las garzas. Y a la derecha describiendo despacito, con claridad, quién se come a qué. ¿Quién se come a quién? Bueno, pues ahí ya vemos en la parte izquierda la hipótesis dinámica de ese fenómeno. Y en la parte derecha un diagrama de modo de referencia. Como ahí la especie dominante son las garzas, por lo tanto, dependiendo de lo que le pase a las garzas, pues esa crean un efecto en todas las demás especies del ecosistema. A continuación, vamos a ver cómo fuimos construyendo este modelo basado en esa hipótesis que acabamos de describir. En primera instancia vemos los sectores que componen este ecosistema. Ahí están los 4 sectores, o sea, las garzas, las truchas, los tritones y las ranas toros. Ahí vemos la dinámica poblacional básica, con la lógica que de alguna forma dan vida a esos stocks con sus flujos. Ahora sí, empezamos a crear las interrelaciones de un sector con otro. Ahí estamos viendo cómo las truchas comen ranas toro. A lo mejor no las adultas, pero sí en etapa inicial de vida de ranas toro. Ahora vemos cómo las ranas toro comen huevadas de truchas. Ahora vemos cómo se relaciona las truchas con las garzas, o sea, las garzas comen también truchas en etapa de vida inicial, o huevos también. A continuación vemos cómo se relacionan las garzas con los tritones, quién se come a quién. Ahí está capturado, ahora sí, la dinámica poblacional que ocurre entre los tritones y las ranas toro. Son feroces, las ranas toro. Ahora vemos la relación que existe entre truchas y tritones. ¿Quién se come a quién? Y ahora vemos cómo están relacionadas las garzas comiendo ranas toro o en etapas iniciales de vida. A continuación vemos pues la parte de cuando esa familia que tomó esas ranas toro de juego en un río va y las vierte en ese estanque hermoso. Bueno, ahí vemos un sector de políticas, las diferentes políticas que podemos aplicar para intervenir ese ecosistema. Bien, pues ahí está el modelo completo. Vamos a ver la parte bonita de este trabajo. O sea, el dashboard, o sea, el cuadro de mando, o sea, cómo vamos a manipular los resultados o cómo vamos a ver los resultados de ese modelo que de alguna forma comprueban esa hipótesis. Bueno, aquí vamos a pensar que inicialmente todo está en un equilibrio, está normalizado el modelo. Eso quiere decir, ahí están los stocks, no cambian porque no hemos puesto en acción ninguna política o no hemos intervenido el sistema. Vamos a intervenirlo. Este botón de aquí, del medio abajo, significa que la familia fue
Ya no sabía qué hacer con las ranas toro y fue y las puso en ese estanque. Adelante. Como vemos, sin darse cuenta, puso en desequilibrio la dinámica poblacional de todas las especies en ese estanque y puede tardar décadas a volver al equilibrio original, como en ese caso, quizás 50, 60 años después. Nomás imagínense un impacto de una decisión que ocurre en muchos ecosistemas de nuestro mundo, que todos los días esto está pasando. Bien, ahora vamos a probar algunas cosas más. Por ejemplo, vamos a pensar que creamos una política o hacemos para algo para que nazca el 10% más de ranas toro. Nomás imagínense. O sea, vuelve a desequilibrar el sistema y probablemente nunca se vuelva a retomar el equilibrio inicial. Esto se ha visto cuando han poblado de conejos algunas islas de Australia o de Nueva Zelanda. Después no saben qué hacer con ellos porque cambia el equilibrio inicial que había. Y ya ni siquiera los pueden matar porque ya esos conejos forman parte de la comida, de las especies endémicas de ese ecosistema. Vamos a pensar que ahora también hacemos crecer las truchas, un 10%, la tasa de nacidos. Lo corremos y de nuevo. Probablemente llevemos eso a un desequilibrio que ya nunca más se va a volver al equilibrio original. Fíjese qué fantástico. Qué fantástico modelo. Nos refleja fielmente lo que está pasando a nivel real dentro de ese ecosistema. Ahí están las referencias de las cuales nosotros nos basamos para construir este modelo. Vamos a ver finalmente el dashboard. Bien, aquí podemos jugar, podemos hacer diferentes tipos de intervenciones en diferentes tiempos. O sea, no todas las políticas se pueden ser aplicadas en el mismo momento. Aquí podemos jugar, moverle a todo lo que queramos en diferente tiempo. Y podemos correr y podemos ver qué pasa. Como pueden ver, pues es fantástico. O sea, podemos jugar y podemos anticiparnos a lo que va a ocurrir, ¿no? O a lo que puede ocurrir en ese ecosistema. Muchas gracias. Es importante resaltar el trabajo de todo mi equipo. Para la producción de video, el líder es mi hijo menor, Ramiro Luis Almaguer Navarro. Para la presentación de los modelos y traducción simultánea está mi hijo mayor, Pedro Dagoberto Almaguer Navarro, y su esposa, Merari Saraí Trejo. Para el diseño, la cara que da todo este esfuerzo, está mi hija Ruth Raquel Almaguer Navarro y, por supuesto, mi esposa Beatriz Eugenia Navarro Vázquez. Muchas felicidades a todos ellos.